mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de martes con toda la información de la mejor liga del mundo. Hoy no vamos a tener tanta actualidad, igualmente vamos a hablar, sí, de un día que estamos pasando y que es festivo porque sirve para celebrar a una persona, pero no tanto de lo que puede llegar a suceder con las plantillas, de los rumores de traspasos, de los equipos, cómo se están armando estos conjuntos de cara a la temporada 2021-2022, sino más bien un poco de la historia de la NBA y de cómo eso también repercute en el futuro y en el presente de la liga. Hoy, como todos sabrán, si son fanáticos de la NBA, es el Mamba Day, 24 del 8. Desde 2016 se celebra esto, obviamente homenajeando a Kobe Bryant por sus dos dorsales, por el 24 y por el 8, mejor dicho, por el 8 y luego por el 24. Y es una linda manera también de recordarlo, porque, bueno, ayer fue su cumpleaños, hoy tenemos el Mamba Day y vamos a estar analizando su carrera en algunos aspectos, pero también debatiendo sobre cuál fue su mejor versión, si aquella del 8, la del joven Kobe Bryant, más atlético, más explosivo, o la del 24, más cerebral, más técnico, con quizás una faceta más de líder en comparación con sus primeros años. Vamos a ver todo eso, pero antes del Mamba Day, esto sucedió antes del Mamba Day, el 24 del 8 era el cumpleaños del señor Emiliano Iriondo y lo sigue siendo, así que te saludo, Emi, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, 24 también, ¿no? Hola Lea, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, 25. Lamentablemente ya no me coincide, el año pasado me coincidió claro. El día con el cumpleaños. Y cerramos un año en el que los tres cumplimos en día de programa. Esto no va a volver a pasar hasta el 2027. ¿Lo tenés? Ya me puse a buscarlo, sí. Había que venir con el dato completo, si no, no servía. 2027, año mundialista, por ejemplo. Vamos a ver esperemos que Crossover siga existiendo en esa época. Y esperemos, obviamente, a ver, en una de esas lo cubrimos los tres juntos. Porque, más allá de que tenemos el del 2023 en el medio complicado ir hasta Filipinas, Malasia, por esa zona. Así que le apuntamos al 2027, no se sabe todavía dónde se va a hacer. Supuestamente se iba a hacer entre Argentina y Uruguay, pero se bajaron las candidaturas. Un poquito de repaso de información internacional. Y ahora sí, volviendo a la NBA, como bien decías vos, Lea, hoy, día de Kobe Bryant, día de cumpleaños también, por ejemplo, de Reggie Miller, otro histórico de la liga. Él sí tiene el día bien puesto, por decirlo de alguna manera, más allá de que Kobe cumplió ayer y hoy también tiene su día. Y obviamente también, bueno, más allá de que tenemos un poco de actualidad, poco y nada, podemos hablar, por ejemplo, de que Max Kellerman se va a separar de su compañero Stephen A. Smith, lamentablemente otra dupla que nos deja. Y un poquito más de información también para analizar, un poco alejados de las canchas en esta tarde. Sí, bueno, para quienes no lo conozcan, supongo que si ven ESPN lo van a conocer, pero Max Kellerman es un periodista principalmente de boxeo, pero también de la NBA y de los deportes estadounidenses en general. Quizás si vieron Creed, la película del hijo de Apollo Creed, o como si fuera una especie de secuela de Rocky, lo conocen porque es uno de los que está en esa película como comentarista, como comentarista de boxeo. Y forma parte, es muy conocida y lo tienen gracias a Leo, forma parte del programa, uno de los programas más importantes de ESPN en cuanto a básquet, a NBA y a otros deportes también. Hablan de fútbol americano y de golf, han hablado de boxeo. First Take con Stephen A. Smith, que es el más conocido de todos, por algo le pagan $12 millones al año. Y con este señor Max Kellerman, que había suplantado a Skip Bayless, que era el otro host de ese programa hace tiempo. Bueno, parece que se va del show y va a estar en un programa radial de ESPN. Y Stephen A. Smith va a ser como una especie de anfitrión de varios invitados que van a ir rotando en ese programa que es First Take y que tiene ESPN como uno de sus principales productos en relación a
el análisis deportivo, aunque muchas veces se la pasen gritando y discutiendo sin ningún tipo de análisis. Pero son graciosos, eso hay que decirlo, y en los momentos en los que tienen ratos de análisis son muy buenos ambos. Kellerman, por ejemplo, muy ligado a las estadísticas avanzadas y analizando el juego desde ese lado, también llama mucho la atención y tiene ratos interesantes. Pero bueno, esa es información de periodistas que tienen que ver mucho con la NBA. Vamos a arrancar con, más allá de que Emi mencionaba que Reggie Miller cumple 56 años y vamos a hablar un poco también de su carrera, vamos a arrancar con el hombre de la jornada, porque lamentablemente para el buen Reggie le pusieron el 24/8 a Kobe Bryant como el Mamba Day, y no hay en este momento un jugador del que se hable más en este día que no sea de la Mamba Negra. 24/8, lo decíamos, es obviamente muy clara la referencia. Kobe entró a la NBA con el número 8, con el dorsal número 8, cambió en la 10ª temporada de su carrera, en la 2006-2007, al 24, es decir, jugó 10 temporadas con uno, 10 temporadas con otro. Y este homenaje, este día que creo que fue impulsado por Nike, lo honra de alguna manera marcando sus 2 dorsales, que también están colgados en los rafters, en el Staples Center, como el único jugador en la historia de la NBA que tiene 2 dorsales retirados, 2 números retirados, por la misma franquicia, porque hay muchos jugadores, 5 en realidad, que tienen varios números retirados, 2 en realidad, en diferentes franquicias. Shaquille O'Neal es uno de ellos, por ejemplo, Oscar Robertson es otro, Julius Erving es otro, por ejemplo, pero porque jugaron en otra franquicia con otro número. Kobe jugó con los 2 en los Lakers y es el único que una sola franquicia le retiró esos dorsales. Así que vamos a ir directo al grano y lo voy a saludar a Leo. Leo Margo, quien está detrás de la operación como siempre, pero se suma también a este debate. ¿Cuál elegís, Leo? Primero, ¿cómo estás? ¿Y cuál elegís? Vamos a ver, después analizarlo con datos, bueno, repasando un poco la historia de cada etapa de Kobe, pero así rápidamente, ¿cuál se te viene a la cabeza cuando pensás en Kobe Bryant? ¿Qué número, el 8 o el 24? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Primero, qué buena pregunta. Si tengo que elegir uno, creo que me quedo más con el 8, porque fue el de mi adolescencia, o preadolescencia, o por ahí, bueno, ya no tanto, ¿no? Digamos una adolescencia y un poquito más también. Ese Kobe revulsivo, mucho más saltarín, mucho más showman, si querés, dentro de lo basquetbolístico. Lo puedo dividir por etapas también. Creo que si tengo que elegir uno más revulsivo, o si tengo que elegir uno que me hace acordar más a esa etapa de mi adolescencia o preadolescencia, voy con Kobe. El Kobe 8, quiero decir. Y además también porque supe tener unas zapatillas, uno de sus primeros modelos, no el de la tostadora, que era un horror, sino el primero de todos sus modelos. No sé ni cómo los consiguió mi familia, me lo regalaron para un cumpleaños, creo que fue también. Y tuve ese par de zapatillas. Entonces, Adidas. Las Adidas, el primero que tenía la carita, que el logo que era una especie de carita que estaba en la suela también. Era increíble, unas zapatillas estaban buenísimas. Y nunca fui muy simpatizante de los Lakers, eso está más que claro. Pero era un modelo de zapatilla que estaba buenísimo. Entonces, quizás por una cuestión más afectiva, un recuerdo mucho más lejano y demás, me voy a quedar con el Kobe número 8. Aunque podría separarlo tranquilamente y ya después, en la parte en donde por ahí estaba un poquito más analítico, un poquito más metido de lleno y no solamente como un fanático de ver gente saltando y volcándola y haciendo cosas, me tengo que quedar con la segunda parte de Kobe Bryant porque era un asesino a sueldo, así de simple. Entonces, podría separarlo por la parte del Leo, todavía jugador en las inferiores o en las formativas de Liniers de Bahía Blanca, y otro ya con el Leo un poquito más crecido y analítico del juego. Así que uno se adapta a cada uno de los 2 Kobe. Y Leo, recién mencionabas que, bueno, obviamente como fanático de los Celtics, muy, muy simpatizante de los Lakers no eras, claro. Pero yo supongo, y ni siquiera te lo voy a preguntar, pero creo que el jugador de los Lakers que más se respeta en la historia de esa franquicia, desde el lado de los Boston Celtics, es Magic Johnson, creo yo, claro, que es el número 1. Pero ¿es Kobe el segundo en esa lista? Creo que se sientan, no hay una forma de decir, no hay un primero y no hay un segundo, más allá de todo esto, porque también
nos queda extremadamente lejos todos esos Lakers a los cuales los Celtics le ganaban siempre en la década del 50 y del 60. Entonces, no sé, que quizás Jerry West también se pueda sentar en esa lista, en ese banco, pero yo los pondría y haciendo un juego y repitiendo la palabra, los pondría en un banco de suplentes y no hay muchos que se puedan sentar ahí. Entonces, ahí sí, Kobe Bryant es uno, Magic Johnson es otro. Me parece que por una cuestión de que terminó poniéndose la camiseta de los Celtics, más allá de que no ganó nada, terminó poniendo la camiseta de los Celtics. Podría estar Shaquille O'Neal también en esa vuelta, pero no hay muchos más, sinceramente. Y si nos emparentamos con lo último, con lo más tangible, lo más cercano, vos decís Rajon Rondo, pero Rondo nadie lo va a relacionar, por más que ganó un anillo, con los Lakers. Creo que a Rondo lo relacionamos consigo mismo, ¿no? Es un híbrido medio extraño. Pero sí, si tenemos que ir para ese lado, Kobe, Magic Johnson y no sé si se me ocurre alguno más. Es más, rápido no se me viene ninguno a la cabeza. Claro, porque LeBron tampoco lo relacionaríamos con los Lakers si fuera por carrera. Shaquille O'Neal podría ser porque obviamente ganó 3 de sus 4 títulos y jugó gran parte de su carrera, pero también como que pasó por muchos equipos y te queda eso de que cambió mucho de camiseta, pero como Kobe, Magic y Jerry West no cambiaron nunca de franquicia, o Elgin Baylor tal vez también se pueda sumar a esto, podrían ser esos 3 que están. Kareem Abdul-Jabbar también podría entrar en esa consideración, pero es verdad que Kobe y Magic son los más respetados, creo yo, por el lado de Boston, a la hora de que obviamente se respetan todos, pero los más queridos o los más... ¿Cómo me hubiese gustado tener a este jugador porque nos complicó tantas veces o algo así? Emi, vos rápidamente, si tuvieras que elegir uno o dos, luego los repasamos, repito bien, con datos, con estadísticas, ¿cuál es el que se te viene a la mente a la hora de pensar en Kobe? Y de Kobe obviamente me inclino más por la segunda mitad de su carrera, por ese 24. Creo que es el que, bueno, obviamente nos agarró ya en la parte siendo más grande, siendo un poco más conscientes de lo que estábamos viviendo. Y también esta cuestión de ver a Kobe. Sabíamos que en algún momento de su carrera había conseguido 3 títulos, porque en el 2000, 2001 y 2002, querramos o no teníamos idea de qué era lo que era la NBA básicamente, y al básquet lo veíamos como un deporte en el que había que tirar una pelota para arriba. Sabíamos que Kobe había ganado 3 títulos porque lo veíamos en la tele o lo veíamos quizás en internet cuando recién estaba empezando, o quizás en los diarios deportivos, y era verlo a este jugador que hacía cosas mágicas dentro de la cancha, ganar 2 anillos, ser el mejor jugador de esos 2 títulos, haber luchado por el tercero el año anterior, pero perder con Boston, y también un poco aprender que existía una rivalidad tan fuerte como como la hay en la NBA, como la hay entre Boston y los Lakers, y también poder ser partícipes y crecer con eso, porque era cuestión de ver también en el afán de aprender de la NBA, tuvimos la posibilidad de ver, cuando estábamos empezando a aprender de historia, un título de los Lakers y un título de los Celtics en continuado, y de hecho 2 finales en 3 años entre ambos, y también un poco presenciar la historia. Y después también todo lo que vino después de eso, el partido de los 81 puntos, que en realidad no fue después, pero todo lo que vino con el número 24, el partido de los 81 puntos, todos los All-Star prácticamente que jugó con el 24, o sea, no prácticamente, todos los años que tuvo el 24 fue All-Star, tuvo campeonatos de anotación, fue varias veces el mejor defensor de la liga, o peleaba por el premio al mejor defensor de la liga, y así muchos hitos que marcaron la carrera, que también, más allá de la explosividad que pudo haber tenido siendo el 8, también eso de ser un jugador más pensante dentro de la cancha, nos hacía querer más al Kobe, que jugaba más al básquet, más que al que intentaba dominar al rival. Sí, coincido, y también voy a elegir el 24 por muchas de las cosas que decía Emi. Era un jugador más completo, quizás más pensante, más cerebral, que no perdió todo eso de lo atlético, porque ahí lo estamos viendo, por ejemplo, meter un taponazo con el 24 en el pecho, pero que tenía muchos más recursos a la hora de anotar, que basaba más su juego en las fintas, en el fade away, en el mid range,
no tanto a explotar su poderío atlético e ir hacia el canasto. Y lo relaciono siempre con las 2 etapas de Michael Jordan. Michael Jordan es muy recordado por justamente su apodo, por ser Air Jordan, por volcarla constantemente, por haber ganado esos concursos ante Dominic Wilkins, por tener todos esos highlights que normalmente todos vemos a lo largo de su carrera. Pero también tuvo una etapa quizás más desde su lado veterano y aprendiendo mucho más del juego, en la que basó prácticamente su ataque en el tiro a media distancia, en esa técnica para resolver, en los recursos, y no tanto en lo atlético. Obviamente estos jugadores son dotados físicamente y han llegado a instancias finales de sus respectivas carreras con esta capacidad atlética que no se pierde más allá de alguna que otra lesión. El 24, por ejemplo, Kobe tuvo, esa versión del 24, tuvo muchas lesiones más que las que tuvo el 8 y básicamente lo sufrió bastante, porque podría haber tenido quizás una fortaleza atlética superior. Pero sí que basó todo su juego en los recursos, en los fundamentos, en las destrezas y en la técnica. Entonces yo me quedo con eso, con esa versión porque me parece la más completa. Pero vamos a repasar un poco lo que fueron estos 2 lados, estas 2 caras de su carrera. Decíamos, el 8 tuvo un total de 10 temporadas en la NBA, desde su llegada a la liga en el draft de 1996 hasta la 2005-2006, una temporada que fue muy importante para su carrera. Ya vamos a ver por qué. Decíamos, 707 partidos de temporada regular, otros 126 en playoff, porque muchas veces se habla solo de los partidos en temporada regular, y Kobe con el 8 jugó más partidos de playoff, obviamente porque las lesiones y el bajo nivel de los Lakers en esa última etapa de su carrera no le permitió disputar la postemporada, pero se tiene que decir, los promedios son bastante parecidos en ciertos aspectos, los logros también, porque vamos a repasarlo. Obviamente lo que queda es que quizás del 8 al 24 la diferencia que hay es que los títulos que ganó, que fueron 3 con el 8 y 2 con el 24, tuvieron 2 miradas distintas, una como segunda espada de la estrella que en ese momento era Shaquille O'Neal, que era el líder de ese equipo, y otro como líder, no en soledad, pero sí como líder más claro de lo que era esa franquicia, y no tanto siendo el ladero, el escudero de otro jugador. Al contrario, tuvo a Pau Gasol como parte de esa función y la verdad que lo acompañó de la mejor manera. Pero decíamos, 3 campeonatos en la etapa del número 8, que es lo más importante. Ganó el concurso de volcadas de 1997, fue 8 veces All-Star, All-NBA First Team y All-Defense en 4 ocasiones, y tuvo varios logros, pero uno de los más importantes fue que en esa temporada en la que justamente estábamos viendo recién que levanta la mano, fue líder de anotación de la liga, 35,4 puntos. Fue el mismo año en el que le anotó 81 puntos, por ejemplo, a los Toronto Raptors, y puso la segunda máxima anotadora en la historia de la NBA para un jugador en un partido, solo por detrás de los 100 de Will Chamberlain. Así que de alguna manera eso define lo que fue el 8, un poco más individualista, más buscando no salvarse por sí solo, pero sí ante la adversidad tratar de sacar todo su potencial y su provecho desde lo individual para hacer ganar al equipo, que es prácticamente lo único que le importaba a Kobe Bryant o lo único que le importó en su carrera, a diferencia del 24, que ya era más comprensivo, más inteligente a la hora de entender qué necesitaban sus compañeros para potenciarse y qué necesitaba el equipo de él para ganar. Sí, también esta cuestión de llevar siempre a los compañeros al límite, quizás un poco se parece a lo que hacía Jordan en los Bulls, que lo pudimos ver, por ejemplo, en The Last Dance, cómo los llevaba al límite y cómo los presionaba al borde de que no quisieran jugar con él prácticamente. No sabemos por el momento, hasta que no surja una serie de Kobe o de los Lakers,
si Kobe hacía lo mismo de llevarlos al punto de intentar romperlos internamente a sus compañeros, pero sí que constantemente era verlo pelear por sus compañeros, intentar sacar la mejor versión de sus compañeros, y eso muchas veces los llevó a ser mejores de lo que podían llegar a ser. Obviamente, como recién decías vos, Lea, los compañeros que tuvo en los últimos años para nada estuvieron a la altura de los compañeros que había tenido en años anteriores, que sí había logrado capitalizar y clasificar a postemporadas, conseguir anillos o estar muy cerca de ello. Por ejemplo, hablando por ejemplo de Manu Ginóbili y de los Spurs, él se queja de que en esos años, 2003, 2005, 2007, probablemente los Spurs podrían haber salido campeones de no ser precisamente por la existencia de ese equipo. Ellos podrían tener más títulos que gracias a la existencia de los Spurs no pudieron conseguirlos. Y así durante todos esos años, obviamente no sabemos qué hubiera pasado en ese momento si no estuvieran los Spurs. Probablemente hubiera surgido otro equipo y seguramente hubiera sido así. Pero está más que claro que esos años, obviamente de la década del 2000, la gran rivalidad que tenía la NBA, más allá de que sabemos lo que hay entre los Lakers y los Celtics, también pasaba por la conferencia del oeste entre Spurs y Lakers, que eran los dos equipos que lo capitalizaban, y eran obviamente liderados los Lakers por Kobe, que también se hacían duelos interesantes, más allá del fanatismo que podamos tener con Manu Ginóbili, pero también es uno de los que responsabiliza por que él tiene solamente 5 títulos. Pero evidentemente también durante todo ese tiempo, esa capacidad de autosuperarse y de encontrar nuevos objetivos en el camino, también lo llevaron a Kobe, puntualmente hablando, a reinventarse en esta cuestión de encontrar en el nuevo número una nueva manera de jugar, de ser más jugador de básquet y no ser tan showman, más allá de que, como decías recién, no dejó de serlo, pero sí que en cuanto a recursos se reinventaba cada noche. Eso evidentemente le terminó jugando muy a favor, más allá de que los Lakers no lo terminaron acompañando de la mejor manera en sus últimos años, pero sí que lo supieron aprovechar, y hasta el último minuto, que hizo 60 puntos, Kobe obviamente iba a dejar todo adentro de una cancha. Seguramente, y así fue como terminó su carrera, y ya vamos a hablar de eso porque también ocupa un lugar importante en su historia. Pero con el 8 terminó esa etapa de 10 temporadas con 16.866 puntos anotados en regular season, y con estadísticas de casi 24 puntos, 5,1 rebotes, 4,5 asistencias, un robo y medio, y porcentajes de acierto del 45% en tiros de campo, del 33,6% en triples y del 83,4% en libres. En playoff esas cifras bajaron porque Kobe ya quizás la gran diferencia que hay con el 24 es que su importancia en los playoffs no era la misma entre uno y el otro. Uno era el líder total, el otro respondía también a esa segunda consideración detrás de Shaq. Pero también hay que decir que era mucho menos maduro en cierto punto, y que a pesar de que tuvo etapas y series espectaculares, por ejemplo las finales del 2000 ante Indiana Pacers, él es una de las claves para ganar el título, también bajaban esos números, y es algo lógico de acuerdo a la edad. 22,9 puntos, 4,9 rebotes, mismas asistencias, 4,5, 1,3 robos, y la efectividad en tiros de campo baja, 43,8, 32,9 en triples y 79 en tiros libres. Ahora, si segmentamos esta primera etapa, es decir, si Kobe se hubiese retirado en la 2005-2006, que es la última campaña en la que juega con el dorsal número 8, podemos decir que anotó casi 17.000 puntos, que fue 8 veces All-Star, All-NBA First Team y All-Defense en 4 ocasiones, es decir, en el 40% de las temporadas que jugó, entró en el mejor quinteto de la NBA y en el mejor quinteto defensivo, es decir, dominaba en ambos aspectos del juego, y ganó 3 títulos de la NBA. Entonces, coinciden conmigo, te lo pregunto a vos, Leo, porque lo vamos a ver también con el 24. Esta etapa ya
de Kobe bajo el dorsal número 8 ya era para entrar en el Hall of Fame, básicamente, por los números que tenía, por lo que había ganado y por los reconocimientos individuales. Seguro, y porque había logrado superar esa barrera de es el nuevo tal, que es la peor de las comparaciones habidas y por haber para cualquier deportista, en este caso es para un basquetbolista, pero es la peor comparación del universo. Y estamos hablando de un jugador que en su momento cuando llegó, cuando va a Los Ángeles, era el nuevo Eddie Jones, pero con el paso del tiempo era el nuevo Jordan. Entonces ya tan solo post cambio de número, o ni bien cambio de número, si hubiera decidido cortar su carrera ahí, tranquilamente podría haber sido elegido en el Salón de la Fama, y está bien que hubiera sido. Por suerte para el básquet en general, Kobe Bryant siguió jugando. Sí, la verdad que no estaríamos hablando de la misma carrera, de todos modos, es verdad, pero se puede aplicar también a Jordan antes del primer retiro, con 3 títulos. Jordan contaba con MVPs, que Kobe quizás fue el gran debe de su carrera en cuanto a reconocimientos individuales, estuvo muy cerca siempre de ganar el premio, lo ganó en una única ocasión, que ahora vamos a ver, fue con el 24, pero muchos creen que lo mereció antes, en esos años en los que Nash, Dirk Nowitzki ganaron el premio. Bueno, Kobe tuvo 2 temporadas en las que fue líder de anotación y lideró a los Lakers hacia playoff. Muchos creen que le pertenecían esos premios al MVP. No vamos a entrar en esa discusión porque no terminamos más, pero lo cierto es que sí, podemos decir que, como mencionábamos previamente, Kobe ya tenía una carrera de Hall of Famer antes de cambiarse el dorsal, antes de ser el 24, que responde mucho también a lo que fue ese cambio no digo de mentalidad, sino de imagen que hizo Kobe Bryant en esa etapa, todo con relación al caso de abuso sexual del que fue denunciado en esos tiempos. Kobe trató de separar la carrera deportiva de lo que había sido de lo que era, mejor dicho, su vida personal, como para que eso no le afectara en lo deportivo. Y el 24 y el apodo Black Mamba tienen mucho que ver con eso, es decir, sale de una parte muy oscura todo este cambio que tuvo Kobe Bryant en ese momento de su carrera, porque obviamente responde a cuestiones personales, las cuestiones más repudiables en la vida de la leyenda de los Lakers. Cambia al 24, decíamos, en la 2006-2007, y ahí Emi como que toma la posta de lo que era ser el líder del equipo, si bien ya se había ido para la temporada 2004-2005, tiene 2 años antes con el 8 para ser el líder en solitario. Ahora como que cambia y dice, bueno, soy el líder, tengo que llevar a este equipo hacia los playoffs y ganar un título sin Shaq, porque era la gran discusión que existía en esos momentos. Kobe nunca va a poder ganar un campeonato sin O'Neal. La verdad que termina logrando eso y mucho más, porque supera a su ex compañero en títulos y demuestra que puede ser el líder de un equipo ganador. Sí, exactamente. Y además también en lo que fue el armado del equipo hubo un cambio también, más allá de que no es pura y exclusivamente de cuando él pasa del 8 al 24, sí que los Lakers también empezaron a recuperar algo de la identidad que habían perdido un poco con la salida de Shaq, y empiezan a ser obviamente equipos más competitivos, más allá de esta cuestión de que le podrían haber competido de igual a igual a cualquier equipo de la NBA en esos años. Básicamente los Lakers de mediados de esa década no eran comparables quizás con los Lakers que terminaban quedándose con el título. Quizás Luke Walton, Lamar Odom, Derek Fisher, Andrew Bynum, Trevor Ariza joven, ahí eran algunos de los jugadores que llegaban al equipo para intentar cambiar la imagen también dentro de la cancha en sí de los Lakers, y eso es lo que les permite, bueno, Pau Gasol me estaba olvidando, que les permite cambiar un poco esa imagen y convertirse nuevamente en esos Lakers que pueden ir por todo. Obviamente en esos años también la Conferencia del Oeste estaba en un gran momento, en uno de esos años
en los que finalmente queda primero el equipo de Los Ángeles. Había leído ayer una estadística al respecto de que, más allá de lo clutch que podía llegar a ser Kobe, terminan quedando primeros, básicamente porque Kobe había sido clutch, porque convirtió 6 game winners en la temporada regular, que eso les permitió quedar con 57 triunfos y 25 derrotas de récord. Si no metía ninguno, podrían haber quedado sextos por lo apretada que estaba la conferencia. Y también eso nos lleva a pensar en la importancia que también recobra Kobe en ese equipo, porque también entendiendo lo importante que puede ser en este plantel de los Lakers, es donde se termina de meter directamente en el líder que termina siendo Kobe y que lo lleva prácticamente a ser los grandes dominadores de esa década. Pero obviamente también él necesitaba de la compañía del equipo, porque sabemos, un jugador gana partidos, pero un equipo termina ganando campeonatos, y en eso también influye obviamente quizás la aparición de Pau Gasol como uno de sus mejores compañeros de esos años, y que edifican un poco también el legado, porque no termina de ser un equipo que era lo suficientemente dominante como podrían llegar a serlo equipos de otras épocas, pero aún así, más allá de que eran muy vistosos, también te podían pasar por arriba dentro de la cancha. Sí, es verdad, y vuelvo a lo que mencionabas de aquella estadística. En ese año fueron campeones, los Lakers en 2009 fue, y hubiese cambiado mucho la historia si terminaban quintos y tenían que disputar, o sextos, y tenían que disputar playoffs de otra manera, con otra llave, con esa chance de obviamente ser primero y empezar con el pie derecho por un factor, por el factor cancha, por también tener que enfrentar rápidamente a rivales más débiles y luego enfrentarte o cruzarte con los más fuertes. Así que mucha injerencia en lo que fue el éxito colectivo por parte de Kobe Bryant en esa etapa. Pero el 24, lo decíamos, era la versión atlética todavía de Kobe en esa primera etapa, 2007, 2008, 2009, 2010. Yo creo que hasta antes de la lesión en el tendón de Aquiles, que fue 2012-2013, pero con muchos más recursos para definir. Estamos viendo justamente una jugada en la que demuestra eso, con esa capacidad de tomarse un segundito más para elegir y que todos estén apurados mientras él piensa, y eso era impagable porque le sumaba técnica a la fortaleza atlética que siempre lo había caracterizado. No estoy diciendo que no tuviera técnica antes, de hecho la tuvo siempre, pero ahora estaba mucho más depurada, mucho más utilizada a favor de la jugada, y bueno, en esta jugada se nota. Y eso le daba un plus, lo convertía en un jugador más dominante. De hecho, termina siendo MVP de la temporada regular 2007-2008, la misma en la que Manu Ginóbili, por ejemplo, gana el premio al sexto hombre, prácticamente porque cambia su juego en torno a esa técnica, a las destrezas, a lo que él sabía hacer más allá de tener un don atlético, y eso es muy valorable, y básicamente por eso yo también me decido por el lado del 24, porque me parece que sumar ese cambio, esa mejora en su juego a lo que es lo colectivo y el liderazgo que adoptó en esa etapa, lo pone por encima del 8, que era una bestia atlética, pero que no tenía tantos recursos en ese aspecto, ni tampoco era tan líder porque estaba dispuesto a comerse el mundo, pero no había aprendido todavía cómo comandar a un equipo campeón, más allá de que era un crack y probablemente muchos lo hubiesen puesto como el mejor jugador del mundo en algún momento de esa etapa. Vamos a repasar un poco lo que fueron los logros del 24 que también tuvieron lugar en ese aspecto, y son muchos. Diría que más que los del 8 en ciertos aspectos, a diferencia o mejor dicho, sacando solamente los títulos, que fueron 3 contra 2. Tuvo un título de anotación al siguiente año de haber ganado el primero, es decir, 2 consecutivos, esta vez con el número 24 en la 2006-2007. Tuvo
10 nominaciones al All-Star Game, fue All-NBA First Team en 7 oportunidades contra las 4 del primero, All-Defense en 5 contra las 4 del primero, y MVP de la temporada regular en 2008, algo que no había hecho con el otro dorsal, además de haber ganado 2 campeonatos de forma consecutiva, unas finales también que se le añaden a esa racha, fueron 3 finales consecutivas, derrota con Boston en 2008 y después triunfos ante Orlando y ante los Celtics justamente en 2009 y 2010. Y 2 MVP Finals, que era lo que le faltaba, ser el líder de un equipo campeón, comandar un equipo campeón sin Shaquille O'Neal, lo mencionábamos previamente, que era la gran espina que él tenía clavada, que veía como lo que iba a marcarse cuando se retirara. La narrativa iba a decir, y lo dice él justamente en una entrevista con Shaquille O'Neal, nunca ganaste, o fuiste un gran jugador, pero nunca ganaste sin Shaq. Al mismo modo que a Magic Johnson le dijeron nunca ganaste sin Kareem Abdul-Jabbar, o que a Michael Jordan le dicen todavía nunca ganaste sin Scottie Pippen. Bueno, Kobe quería salirse de ese libreto y lo hizo, lo logró, ganó 2 títulos, a pesar de que el primero fue, el primer año en finales fue derrota, y eso como que alimentó un poco la narrativa de que no podía ganar sin Shaq. Ganó los 2 siguientes y se coronó como el mejor jugador de un equipo campeón, porque también le dieron los 2 MVP Finals. Ahora, tiene más cosas importantes en ese dorsal, con ese dorsal 24. Rompió el récord del Madison Square Garden en puntos con 61 de un rival. Obviamente Carmelo sigue teniendo el registro más alto en ese estadio, pero siendo parte de los Knicks. Se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia de la NBA, superando a Michael Jordan. Luego lo pasa a LeBron James unos días antes de su fallecimiento, si mal no recuerdo, pero llegó a ser el número 3 y ganó 3 de sus 4 MVPs del All-Star Game. Recordemos que luego de su fallecimiento y en el último All-Star Game, en el anterior All-Star Game, le dieron el nombre de Kobe Bryant a ese premio por lo que hizo por la NBA, y porque también es el máximo ganador de ese galardón, así que quedaba perfecto para Kobe que el MVP del All-Star fuera justamente mencionado en homenaje a él. Sí, además también esta cuestión de, como bien mencionabas vos, toda esta gran cantidad de premios individuales con los que se termina quedando siendo dueño del número 24, quizás un poco magnifica todo lo que fue la carrera de Kobe cuando la separamos en 2, pero evidentemente toda esa gran cantidad de esos 3 MVP de All-Star, 2 MVP de finales, los 2 títulos, las 3 finales, campeonatos título de anotación, uno por cada lado, pero también más allá de que si nos ponemos a comparar lo que fueron las estadísticas de ambos de un lado y del otro, en su primera parte son 23 puntos de promedio, y en cuanto a lo que fue la segunda mitad fueron 26, lo subo un poco más a la vara, pero también ahí entra, por ejemplo, su temporada rookie, que fue relativamente opaca o no se condice tanto con la figura que terminaría siendo Kobe. Estamos acostumbrados a que los rookies, las leyendas, ya desde rookies impacten de manera positiva, y en el caso de Kobe promedió 7,6 puntos, casi 2 rebotes, apenas 1,3 asistencias, 15 minutos de promedio en cancha, solamente 6 veces fue titular. Al año siguiente una sola titularidad, pero ya había subido un poco más sus números. Entonces esos primeros 2 años, quizás si se los sacamos a la carrera de Kobe, podríamos tener mejores números, obviamente alimentados por esta cuestión de que tuvo 3 temporadas promediando por encima de los 30 puntos, y 2 de ellas fueron con el número 8. Pero también es un poco de lo que venías hablando vos, Lea, esta cuestión de que Kobe empezaba a preocuparse también un poco más por hacer mejores al resto, y no pensaba tanto en sí mismo. Sí, decías 26,3 puntos también, tiene mucho que ver con que jugó menos partidos con el 24 por una cuestión lógica. Se lesionó a fines de la 2012-2013 y lo van a recordar muchos por esa secuencia en la que se rompe el tendón de Aquiles contra Golden State Warriors y lanza los libres de todas formas. Y en la temporada siguiente estuvo fuera de las canchas por mucho tiempo. De hecho,
arrancó fuera de las canchas, volvió y tuvo problemas en la rodilla y tuvo que salir nuevamente. Creo que el problema estaba relacionado también con el tendón de Aquiles, era toda la zona y bueno, no pudo terminar la temporada. Y eso como que le impidió ser determinante en esa campaña, y es como dice Emi, tuvo en ambos dorsales 2 o 3 temporadas en las que o se lesionó o era rookie y no tenía quizás o era joven, mejor dicho, y no tenía quizás los minutos para producir, y eso bajó un poco sus números, pero sigue siendo un buen número, 26,3 en temporada regular, 5,3 rebotes, casi 5 asistencias, 1,4 robos, 3,1 pérdidas. Porcentaje de acierto menores parece en cierto punto, 44,3 en tiros de campo, 32,5 en triples y 84% en libres, pero, y creo yo que esta es la gran diferencia, en playoff hay mucha distancia por parte del 24. 29,3 puntos contra los 22,9 del número 8. 5,3 rebotes contra los 4,9 del número 8. 5,1 asistencias contra los 4,5 del número 8. 1,5 robos contra los 1,3 y la efectividad sube en este caso, que en el otro aspecto, en el otro dorsal bajaba. 46% en lanzamientos de campo, 33,3 en triples, 84,5 en libres. Eso también lo diferencia, me parece, al 24 del 8. Como que aprendió a ser más eficiente, más decisivo cuando más importaba. Es decir, en los playoffs, cuando el equipo sabía, obviamente esto responde a que su protagonismo era mayor y ya era la opción número 1. No había un Shaq que le sacara tiros, ni responsabilidades, ni nada. Estaba claro que iba a subir su cantidad de puntos y todo eso. Pero sigue siendo efectivo. Es más efectivo con más tiros que con menos. Eso es lo interesante. Y me parece que eso es lo que te pone por encima al 24 que al 8, porque como que se transforma en un jugador más líder, más capitán, más responsable de lo que sucede al equipo en playoff. Y no solo que logra eso, porque muchos jugadores lo han logrado y han sido importantes en postemporada en soledad y en una faceta más protagónica de su carrera, sino que gana los títulos. Entonces, quizás si no hubiese ganado esos campeonatos y si solo tuviera las finales de 2008 con derrota en esta etapa con el 24, todos nos quedaríamos con el 8 o pondríamos quizás la balanza un poco más inclinada hacia ese lado. Pero haber ganado los 2 campeonatos como líder de un equipo que claramente tenía otros jugadores muy importantes, como por ejemplo Pau Gasol, Ron Artest y Lamar Odom, por ejemplo, te da la pauta de que aprendió a ganar como líder potenciando al resto, y eso me parece muy interesante. También la eficiencia, me parece que también eso lo pone por encima, que las 4 mejores temporadas de su carrera en cuanto a eficiencia en tiros sean del 24, habla un poco de eso, porque las estadísticas te pueden decir, bueno, pero el porcentaje de acierto en tiros de campo es menor o más bajo, pero la eficiencia, cómo tomaba los tiros, cómo repartía su carta de tiro y cómo de alguna manera elegía la opción más correcta, entre comillas, te sube la eficiencia y te demuestra que era un jugador más inteligente en ese aspecto. Creo yo que el problema que tiene el porcentaje de acierto en tiros de campo en este caso es que después de la lesión Kobe tiene muy malas temporadas en cuanto a estadística en ese aspecto. Pero antes no, entonces como que baja un poco en el global, pero si tenemos en cuenta la parte pre-lesión, no hay discusión, creo yo. Y además también hay, por ejemplo, lo que mencionabas vos en esto de comparar antes y después de lesiones. El último playoff de Kobe es la 2011-2012, más allá de que en la 12-13 termina clasificando el equipo, pero pura y exclusivamente por él que logran clasificar. De hecho, estaban todavía peleando con Utah y también con Golden State en esos años, en ese año puntualmente, por la clasificación a los playoffs, porque de hecho por 2 victorias terminan dejando afuera a Utah Jazz
y consiguen clasificar a la postemporada, pero recordemos que Kobe en ese año juega los primeros 78 partidos de la temporada, que es donde se termina rompiendo. Por eso quiere volver a tirar los libres, porque sabía la importancia que tenía ese partido, porque era con un rival directo, porque no podían relajarse, porque Utah estaba solamente a 2 victorias y necesitaban conseguirla como fuera para poder clasificar a la postemporada. Después de eso, obviamente, un equipo tan COVID dependiente como lo eran esos Lakers, termina, por ejemplo, como el segundo peor de la Conferencia del Oeste con 27 y 55, y después ya prácticamente no había mucho que hacer y era simplemente esperar el regreso de Kobe, y ya por quizás su avanzada edad adentro vistiendo la camiseta de los Lakers, era también un poco esperar a que se termine de retirar, porque no había muchas chances prácticamente de, primero, competirle a los super equipos, como por ejemplo era el Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh, pero también en el medio estaba la existencia de que empezaban a existir los Warriors de Curry, estaba Oklahoma con Durant y Westbrook, y Harden que se terminaba yendo a Houston. A Houston, se me ha ido el nombre de la cabeza. Entonces también los otros equipos que se fueron formando en esos años, y que un poco también iban a privar a Kobe de poder competir. Entonces prácticamente no había muchas maneras. También los Lakers estaban entrando en unos años en los que las decisiones dirigenciales también eran bastante complicadas y no eran muy acertadas que digamos, y eso también lo privaba a Kobe de tener un equipo competitivo, pero prácticamente era esperar el retiro de Kobe por esos años, y que lamentablemente no pudimos volver a ver, como tuvimos el último partido de Kobe de los 60 puntos en el estadio de los Lakers, con esa producción individual. También hubiera estado interesante verlo en playoff, pero no teníamos la seguridad de poder ver a un Kobe tan dominante como lo vimos en esa noche en el Staples. Seguro, porque obviamente además es una lesión que ya sabemos, hay pocos como Kevin Durant que vuelven de esa manera, te termina afectando muchísimo. El grado de lesión de Kobe fue muy alto, muy, muy importante en ese aspecto, y te golpea. Aparte estamos hablando de un jugador que para ese entonces ya era mucho más veterano y con tantos años en el hombro, en las espaldas, te juega más en contra todavía. Era en otra época también, y Kobe no pudo hacerlo. Anotó 60 puntos en ese último partido ante Utah Jazz, como diciendo, miren lo que podría haber hecho si no me hubiese lesionado en estos últimos años. Y recuerdo que fue el mismo día, no me vas a dejar mentir, Emi, que el récord de 73 victorias de Golden State, el 13 de abril de 2016, que de hecho fue el primer día en el que Nike puso el Mamba Day. Luego lo cambiaron al 24 del 8 porque tenían razones más claras como para hacerlo. No recuerdo si fue Nike quien lo cambió o tuvo otra historia. Pero bueno, nos quedamos con el 24, parece, los tres. Más allá de que Leo obviamente lo separó en cuestiones personales, o cómo impactó también el 8 en su vida. Pero el 24 termina llevándose el premio casi por unanimidad. Así que Kobe, donde sea que estés, ganó el 24, y creo que él también había elegido el 24 como que la única cosa que no tenía el 24 del 8 era pelo. Así que estamos en sintonía con la leyenda. Otra leyenda que tiene su día hoy y que cumple 56 años, y ya para cerrar los homenajes, aunque vamos a terminar con nuestros 5 integrantes del Top 25 en esta segunda edición, es Reggie Miller, que cumple 56 años. Un día como hoy nació la leyenda de Indiana Pacers, que probablemente muchos elijan como el mejor jugador en la historia de esa franquicia. Es miembro del Hall of Fame, 5 veces All-Star, 3 veces All-NBA, más de 25.000 puntos, 18 temporadas con la franquicia, más de 1.300 partidos en su carrera con la camiseta de los Pacers, y noches importantísimas como aquellas finales de conferencia ante los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1998, las finales de la NBA
ante estos Lakers justamente de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal en el 2000, y muchos años de competitividad al máximo, con una franquicia que antes de Reggie Miller, sacando la etapa en la ABA, no había tenido tanta importancia en la NBA en términos competitivos. Bueno, Reggie Miller cambió todo eso, es una verdadera leyenda en la historia de la NBA, y hasta la llegada de Ray Allen y de Stephen Curry era el máximo triplero en la historia de la liga. Así que pero fue mucho más allá de eso, porque siempre me gusta recalcar que tanto Ray Allen como Reggie Miller, que normalmente se los cataloga como eso, Curry como que ya rompió esa barrera y no hay muchos que osen decir que es solamente un tirador, pero con el paso de los años se los recuerda como tiradores solamente, y eran mucho más que eso. Reggie Miller fue uno de los mejores anotadores que tuvo la liga, uno de los más eficientes y uno de los más clutch que ha tenido la competencia. Claramente una de las máximas leyendas en la historia de la NBA y de estos últimos tiempos. Sí, exactamente. Un jugador también muy, a ver cómo decirlo para que no suene raro, quizás muy provocador, pero muy por picante, su forma claro. por su forma de jugar. No era del trash talk constante, más allá de que por esos años quizás era un poco más duro de lo que estamos acostumbrados a verlos en estos momentos, pero era un jugador que era provocación tanto con la pelota como sin la pelota, pero casi que con la pelota era mucho más inteligente a la hora de desafiar a sus defensores, por esta cuestión de que era muy rápido de piernas, muy rápido de manos, podía dejar atrás un defensor apenas con el primer paso. Esa explosividad que tenía le permitía ser un jugador que no era fácil de defender. También esa rapidez para elevarse y sacar el tiro, pero también para atacar el aro con mucha fuerza, porque más allá de que era un jugador que parecía chiquito, flaquito, se la bancaba bastante bien cuando tenía que ir hacia la pintura, y también era una época en la que los pivots eran bastante más pesados de lo que los vemos ahora. Era más difícil chocar contra esos jugadores, y eso evidentemente también quizás podía generarle un poco quizás de temor o sacarle las ganas de ir tan seguido al aro, y en cambio él siempre iba y buscaba el contacto como para poder sacar un 2+1 o poder sumar o intentar sacar una falta y ganarse los puntos de la línea libres, que mal no le iba, porque es un jugador que promedió casi 90% de libres, 88 en toda su carrera. De hecho, en 5 años fue el mejor tirador de libres, siempre promediando por encima del 90%, y de hecho ha promediado por encima del 90% y no fue líder de la liga en cuanto a lanzamiento de libres, y eso también hace un poco más espectacular la dificultad que tiene ese aspecto dentro del juego. Pero sí, evidentemente un Reggie Miller que se caracterizaba también por estas cuestiones de ser un jugador muy duro. Bueno, lo vimos con Malice at the Palace, y obviamente también el documental de Netflix nos permitió ver también ese aspecto competitivo del jugador de Indiana, y que evidentemente también ha sabido construir equipos a su alrededor. No sé si construir él, pero sí que se adaptó realmente muy bien también a las características de jugadores que también le llevaban a jugar con él. No era básicamente de armarse los equipos, sino que era más bien de adaptarse a esos estilos e intentar aportar lo mejor posible al equipo desde el lado que a él le tocara aportar. Sí, y de hecho ese documental también toca un tema importante, que es, bueno, ellos creen, los integrantes de ese equipo del que protagonizó Malice at the Palace, que hubiesen sido campeones los Pacers si no hubiesen tenido ese encontronazo, esa pelea en esa noche del 2004, ante Detroit Pistons. Pero bueno, nunca lo vamos a saber. Fue prácticamente el último año de Reggie Miller en la NBA, y no lo vamos a saber. Así que ahora lo disfrutamos. Algunos lo disfrutamos. A mí me cae bien o me gusta como comenta en TNT en los partidos. Hay gente que no, pero bueno, y es totalmente respetable. Pero ahora está en otra faceta, a eso me refiero, y
lo disfrutamos o lo vemos como analista de básquet. Cerramos los últimos 5 minutos, vamos a hacerlo rápido para que no nos pasemos del horario y te meto ya también a vos, Leo. Repetimos la consigna, tenemos un juego que es elegir a los 25 jugadores que entrarían en este nuevo top 75 de la liga por los 75 años de la creación de la NBA, luego de que a los 50 se hiciera la lista de los 50 mejores jugadores en la historia. No hay que no podemos sacar ni borrar ninguno de esos 50 jugadores, es decir, hay que agregarle 25 más. Metimos 5 el programa anterior y ahora vamos a meter otros 5. Así que arranco yo por el primero que voy a elegir y no podemos repetir, obviamente, los que ya pusimos. Y me voy a quedar con el señor Allen Iverson. Me voy a quedar con The Answer, la respuesta. El MVP de 2001, casi llega a campeonar con Philadelphia 76ers ese mismo año, lo llevó a las finales de la NBA, luego de varios años, desde el 83 que no lo hacían. Una de las máximas estrellas en la historia de la liga, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo cultural. Cambió mucho en ese aspecto, por justamente su aspecto, su forma de vestirse, lo que generó en términos de cultura en la NBA, asociada con el hip hop y con el rap, pero además uno de los mejores anotadores que ha tenido la liga en la historia. Segundo máximo anotador en promedio de puntos en la historia de los playoffs, solo por detrás de Michael Jordan, si mal no recuerdo. Temporadas en las que fue líder de anotación, 4 en total. Solamente, por ejemplo, Kevin Durant ha sido capaz de hacer eso después de Michael Jordan junto a Allen Iverson, ni James Harden, ni Kobe Bryant, para poner algunos nombres importantes. Y me parece que me quedo con Allen Iverson como el primero. Me extendí mucho, perdonen, pero tenía que decir por qué. No, está perfecto. Me parece que sí, que Allen Iverson es un gran candidato a entrar a los 25. Yo no lo había puesto en el top 5 de hoy, pero al que sí puse es a Dwayne Wade. Me parece que es uno de los grandes candidatos que tiene de estar, obviamente, en este 25. Bueno, obviamente está más que cantado, gran partícipe y responsable primario del primer título de Miami Heat. Después, junto con LeBron y Bosh, hicieron uno de los tríos más importantes del siglo, ganaron 2 títulos, llegaron a otras 2 finales. Wade es el jugador más importante de la historia de la franquicia, una franquicia que, por ejemplo, comanda Pat Riley, que es uno de los jugadores y ejecutivos más importantes de todos los tiempos. Y me parece que Wade... Me parece que perdimos al cumpleañero, ¿eh? Sí. Desapareció Emi, pero ahí lo recuperamos. Wade, entonces. Wade, en el top 6 sería. Claro. Bueno, yo también lo tengo Wade. Vamos a hacer rápido. Voy a repetir mis 5. Emi dice sus 5 y Leo dice sus 5 porque nos van a matar. Y los tengo acá escritos porque después me olvido y digo cualquier cosa. Allen Iverson, Dwayne Wade, coincido con Emi. Kevin Durant, que ya lo pusieron ustedes o lo puso Emi solamente. No recuerdo ya. Yo lo tengo como tercero. Claro, Kevin Durant. Dirk Nowitzki entra también en la lista. Y cierro con Kawhi Leonard. Voy a poner a Kawhi Leonard, el 2 veces MVP Finals y 2 veces campeón de la NBA. Voy a ir por el lado de Kawhi, así que tengo ahí mis 5. Cerrás, Emi, con tus 4 y luego Leo con sus 5. Dale, yo lo sumo a Curry, que me había quedado fuera en el programa pasado, pero también era uno que podía entrar. Meto a Dirk también, me parece que el alemán está bastante bien considerado. Harden noveno y me diste el empujoncito con Allen Iverson en el 10º. Me gusta Harden en el 9º, me gusta. Y pronto va a entrar en mi lista, voy a spoilear. Leo, ¿cómo? A mí me cuesta mucho. No, yo voy a tirar porque creo que están todos los que había pensado. Iverson, Nowitzki, en realidad el primero mío era Nowitzki y era el único que no negociaba, pero me alegra saber que estamos todos menos en la misma sintonía. Me va a salir el lado sentimental, lo voy a poner a Ginobili. Discúlpenme que vengan y que me planteen por qué no puedo poner a Ginobili si les parece que no.
pero voy a poner a Manu Ginóbili en esa lista. Estaba Kawhi Leonard y después no había pensado en mucho más. Básicamente me mata la luz de Emi detrás, está el iluminado, el cumpleañero iluminado, impresionante. Ahí sale Gaitán. Mirá vos, claro, es del otro lado. Claro. Es del otro lado. Una mala pasada. El sol está dando en la cámara. Claro, sí, parece un mapa de calor. Ahí está. Muy bien, Emi, quédate así un ratito. Está parando el colectivo. Claro. Igual, mirá, si hacemos así no se nota que está bien con el brazo arriba. Es más, un poquito más al costado, para el otro. Ahí está, perfecto. Está muy bien, no es necesario. Pero sí, iba por ese lado. No había pensado demasiados, porque me parece que vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Pero sí quería poner a Nowitzki y a Ginóbili, por lo menos en esta lista que armaremos entre todos. Después si toca quedar afuera, quedará afuera. Pero bueno, por lo pronto me parece que Manu, y creo que de alguna manera si ponemos a Manu y está Tim Duncan, Tony Parker no puede quedarse afuera también. Así que si quieren que completo con él. Y no, me voy a guardar algún nombre más porque ya tenemos demasiados. Bueno, son ya metimos 10 cada uno y quedan 15, así que se van achicando las opciones. Ahora es fácil porque todos los que digamos van a entrar, obviamente, o son los que seguramente estarían en un top 25. Pero después, pensando quién tengo que dejar afuera, va a ser más complicada la cosa. Así que en los próximos programas van a saberlo. Pero hasta ahora ya tenemos más de 10 nombres, ¿no? No, 5 en el primero y 5 en el segundo. Claro, pero me parece que como la suma de los tres tiene que haber más de 10. Claro, porque en el primero fueron 7. En el primero fueron 7. No fueron 5. Claro, porque repetimos todos menos 2. No, la última parte de la lista dijimos Kobe, LeBron, de Durant y Tim Duncan en común, y después los otros 3 fueron Giannis, Garnett y Curry. Claro, ahora tenemos a Nowitzki todos, Allen Iverson todos, Manu, que es nuevo, Harden también es nuevo. Kawhi repite Leo y yo. Wade lo repetimos. No, Wade también. Wade lo repetimos. Sí, estamos casi por 10. Vamos a salir todos. Terminamos todo el bracito arriba. Sí. Así que sí, tenemos. Pero es difícil porque obviamente se van a repetir. Algunos vamos a elegir distinto, obviamente, pero la mayoría se van a tener que repetir. Así que veremos qué pasa en los próximos programas. Nos tenemos que ir, nos pasamos de la hora. Te agradezco, Emi. Feliz cumpleaños, que termines muy bien el día y nos vemos el viernes. Gracias, Lea. Lo voy a terminar con el brazo arriba. Sí. En cualquier momento va a aparecer en cámara seguramente. Y los saludo así. Para que... Ahí está. Y nos vemos el próximo viernes. Leo, lo mismo para vos, sacando la parte del cumpleaños, y nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias por el saludo por el cumpleaños. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para Emi y buena semana. Feliz cumpleaños para mí también. No, mentira. Nos vemos el viernes. Quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.